5 de enero de 1943. Aguas del Pacífico Sur, cerca de Guadalcanal. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la cubierta del crucero USS Helena mientras los marineros realizaban sus tareas habituales. Los operadores de radar se inclinaban sobre sus pantallas, atentos a cualquier posible amenaza. La guerra en el Pacífico había alcanzado un nivel de brutalidad extremo, y cada hombre a bordo era consciente de que la muerte podía llegar en cualquier instante desde el cielo. La noche anterior, el Helena había bombardeado posiciones japonesas en el aeródromo de Munda, en Nueva Georgia. Ahora, mientras la Fuerza de Tarea 67.2 se retiraba hacia el sur, la tripulación permanecía en estado de máxima alerta. La experiencia les había enseñado, a base de sangre, que las represalias japonesas solían llegar con rapidez y letal precisión después de un ataque. En el horizonte aparecieron 4 bombarderos en picada enemigos, cuyas siluetas eran imposibles de confundir. Se trataba de aviones Aichi de 3A, conocidos por los aliados bajo el nombre enclave Val. Eran modelos antiguos, más lentos que los más modernos de 4I, pero en manos de pilotos veteranos seguían siendo armas temibles. La alarma sonó por toda la nave, a puestos de combate. Cada artillero corrió a su posición mientras los aviones enemigos descendían en picada hacia la fuerza estadounidense. Sus bombas impactaron contra el HMNZS Achilles antes de que los japoneses comenzaran su retirada. Lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre la historia de la guerra. Cuando los bombarderos enemigos ascendían, creyendo haber escapado del alcance de los cañones estadounidenses, los cañones de 5 pulgadas y calibre 38 del Helena abrieron fuego. Pero no fue una descarga desesperada de cientos de proyectiles, como dictaban las normas navales de la época. Solo se dispararon unos pocos. Las tripulaciones observaron cómo los proyectiles se dirigían hacia los aviones lejanos, a más de 6 kilómetros de distancia. Entonces, sucedió algo extraordinario. Las granadas explotaron cerca de los aviones sin llegar a impactarlos directamente. Uno de los bombarderos se envolvió en llamas y cayó al océano, otro siguió el mismo destino segundos después. Los artilleros contemplaron atónitos la escena. Acababan de presenciar lo que hasta ese momento parecía imposible. Habían derribado aeronaves enemigas a gran distancia sin tocarlas físicamente. Los proyectiles habían detonado de forma automática al acercarse lo suficiente a sus objetivos. No hubo necesidad de cálculos de tiempo, ni de suposiciones sobre altitud o velocidad, ni de ajustes frenéticos en las espoletas. Las armas simplemente sabían cuándo debían explotar. El comandante W.S. Parsons, quien documentó el enfrentamiento, señaló lo excepcional del suceso. Aquellos no habían sido disparos afortunados. Fueron impactos de precisión logrados gracias a un tipo de munición capaz de detectar la cercanía del blanco y detonar en el momento exacto para maximizar el daño. Lo que los marineros acababan de utilizar era un secreto tan resguardado que su nivel de clasificación solo era superado por el del proyecto de la bomba atómica. Un arma tan revolucionaria que los altos mandos temían más su captura por el enemigo que la de casi cualquier otra tecnología. Era un dispositivo 3 o 4 veces más eficaz que la munición convencional. Sin embargo, a pesar de su enorme potencial para salvar vidas estadounidenses, las autoridades militares más altas se negaron a aprobar su uso generalizado durante casi 2 años. Esta es la historia de la espoleta de proximidad, el arma que la Marina decidió mantener en secreto. Al inicio de la guerra en Europa, se estimaba que hacían falta alrededor de 20.000 proyectiles antiaéreos para derribar un solo avión enemigo. Algunas estimaciones, basadas en la campaña de Noruega y la batalla de Inglaterra, apuntaban a cifras tan altas como 100.000 rondas por derribo. Incluso los cálculos más optimistas de tripulaciones experimentadas sugerían que eran necesarios al menos 2.500 proyectiles para abatir cada aeronave. Las embarcaciones navales y las instalaciones terrestres consumían ingentes cantidades de munición con escasos resultados. Los buques regresaban a puerto con sus almacenes vacíos y los aviones enemigos seguían dominando los cielos por encima de ellos. El coste humano de esa ineficacia se medía en sangre y acero. Los bombarderos en picado y los aviones torpederos japoneses diezmaron las fuerzas navales estadounidenses en el Pacífico. En Pearl Harbor, en el Mar de Coral y en Midway, marineros norteamericanos murieron porque sus armas antiaéreas no podían frenar de forma confiable los ataques aéreos. Los aviones alemanes amenazaban los convoys que atravesaban el Atlántico, hundiendo mercantes que transportaban suministros vitales para Gran Bretaña y la Unión Soviética.
Los buques aliados sufrían ataques aéreos constantes y contaban con defensas que, en la práctica, eran apenas más eficaces que el fuego de armas pequeñas. Marineros perecían en embarcaciones envueltas en llamas. Los buques de aprovisionamiento con comida, combustible y municiones se hundían antes de alcanzar su destino. El rumbo de campañas enteras pendía de un hilo porque las fuerzas aliadas no podían defenderse eficazmente de ataques aéreos decididos. Científicos y planificadores militares de todas las naciones beligerantes sabían que tenía que existir una solución mejor. La idea de una espoleta de proximidad, un proyectil que detectara el blanco y explotara automáticamente a la distancia óptima para causar el mayor daño, se discutía en revistas militares y laboratorios de investigación desde hacía décadas. Los británicos habían iniciado investigaciones preliminares en 1939, impulsados por la creciente amenaza del poder aéreo alemán. Los alemanes, por su parte, habían puesto en marcha al menos una treintena de programas sobre espoletas de proximidad. Algunas fuentes documentan hasta 50 esfuerzos separados. Los japoneses experimentaron con sistemas acústicos y magnéticos de detección. Todos reconocían el potencial transformador de tal arma. Pero reconocer una posibilidad y convertirla en un artefacto funcional eran desafíos totalmente distintos. Los obstáculos técnicos parecían insalvables con la tecnología de los años 40. Cada potencia importante había intentado desarrollar espoletas de proximidad con grados variables de fracaso. Los alemanes habían sido especialmente activos, iniciando entre 30 y 50 programas distintos para espoletas de proximidad hacia 1940. Entre ellos figuraba la fusera acústica Kranich, desarrollada por Rusal AG, que intentaba detectar aviones por el sonido. El programa Fuchs en AEG Berlín exploró la detección por radio, similar al enfoque estadounidense. El sombrío proyecto investigaba la detección electromagnética. Rheinmetall Borsig trabajó en la espoleta electrostática Kouyok, que intentaba captar los cambios en el campo eléctrico provocados por la aproximación de aeronaves. A pesar de tanta investigación, los programas alemanes fueron detenidos en 1940 por orden directa de Hitler, quien exigió que toda la investigación se centrara en proyectos que pudieran llegar a producción en 6 meses. Esa decisión, impulsada por la confianza excesiva tras las primeras victorias, resultaría catastrófica. Cuando la investigación alemana se reactivó en 1944 al empeorar la situación estratégica, ya era demasiado tarde. Rheinmetall había llegado a probar prototipos que funcionaban a finales de 1944, pero sus instalaciones fueron ocupadas antes de que la producción pudiera comenzar. Ninguna espoleta de proximidad alemana entró en servicio operativo durante la guerra, mientras que los estadounidenses produjeron 22 millones. Los japoneses exploraron sistemas acústicos y magnéticos a través de su Instituto de Investigación Técnica Naval. Comprendían la idea a la perfección, pero carecían de la infraestructura industrial para fabricar electrónica miniaturizada. Los tubos de vacío japoneses eran más grandes, menos fiables y no soportaban las tensiones implicadas. Sus mejores intentos dieron como resultado curiosidades de laboratorio sin posibilidad de producción en masa. Una espoleta de proximidad debía contener un sistema radar en miniatura capaz de detectar aeronaves y calcular la distancia en tiempo real. Todo ese sistema tenía que caber dentro de una granada de artillería de apenas 5 pulgadas de diámetro. Los componentes debían sobrevivir a fuerzas de aceleración de 20.000 veces la gravedad al ser disparados desde un cañón naval. La vaina giraría a 25.000 revoluciones por minuto mientras volaba, generando enormes fuerzas centrífugas. El dispositivo tenía que funcionar sin fallos en lluvia, nieve, humedad tropical, frío ártico y en el caos mismo del combate. Y además debía serlo bastante barato como para fabricarse por millones. La mayoría de los expertos lo consideraban imposible con la tecnología disponible. Los tubos de vacío, los elementos básicos de los circuitos electrónicos de la época, eran recipientes de vidrio delicados que se rompían con fuerzas muy inferiores a las que soportaba una granada. Incluso los tubos reforzados fallaban cuando se los sometía a una fracción mínima de las fuerzas de un disparo de artillería. Las baterías lo bastante potentes para alimentar un sistema radar eran demasiado voluminosas para caber en la nariz de una granada. La antena radar tendría que ser increíblemente pequeña y, aún así, funcional. Los mecanismos de seguridad necesarios para evitar detonaciones prematuras debían funcionar a la perfección cada vez, sin excepción. Un fallo podía matar a toda la tripulación de artillería que disparara el arma. Y toda esa tecnología había que encajarla en un espacio más pequeño que una taza de café,
para luego ser propulsada por la enorme explosión del cañón. Los británicos compartieron sus investigaciones iniciales con científicos estadounidenses en septiembre de 1940 mediante la misión Tizar, un intercambio de inteligencia desesperado que emprendió Gran Bretaña mientras estaba sola frente a la Alemania nazi. Sir Henry Tizar llegó a Washington con una caja metálica negra que contenía algunos de los secretos militares más celosamente guardados por los británicos. Entre los documentos figuraban diseños preliminares de una espoleta de proximidad, cálculos teóricos e informes sobre experimentos fallidos. Pero los científicos británicos admitieron que carecían tanto de la capacidad industrial como del conocimiento especializado en electrónica miniaturizada para convertir la teoría en una realidad de producción masiva. Las fábricas británicas ya estaban al límite produciendo armas convencionales. El desafío de desarrollar la espoleta de proximidad recayó en los investigadores estadounidenses. El Comité Nacional de Investigación para la Defensa, creado el 27 de junio de 1940, encomendó el proyecto al Dr. Merle Tube en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. La elección fue inspirada. Tube era un físico que había pasado años estudiando la ionosfera con ondas de radio, lo que le proporcionaba el bagaje perfecto para aquel reto. Reunió un equipo de físicos, ingenieros e inventores procedentes de universidades e industria privada. Trabajaron bajo condiciones de absoluto secreto que rivalizaron con el propio Proyecto Manhattan. El proyecto recibió una clasificación de seguridad solo superada por la bomba atómica. Los trabajadores en las fábricas a menudo no sabían que estaban fabricando. Los componentes se producían por separado con nombres deliberadamente engañosos. A la espoleta se le asignó el nombre en clave deliberadamente vago variable time, abreviado VT, para ocultar su verdadera naturaleza incluso a la mayoría del personal militar que la manejaría. La sección T, como se conoció al grupo de Tube, se enfrentó a una crisis técnica tras otra. Cada problema resuelto parecía revelar dos desafíos nuevos. El equipo, que en agosto de 1940 consistía en apenas 4 científicos, acabaría creciendo hasta reunir a casi 1000 investigadores y personal de apoyo. Trabajaron en edificios reconvertidos de Johns Hopkins y en el Departamento de Magnetismo Terrestre de la institución Carnegie. La seguridad era tan estricta que los distintos equipos que trabajaban en componentes con frecuencia desconocían cómo encajaban sus piezas en el conjunto del proyecto. Los tubos de vacío estándar se destrozaban al instante bajo las enormes fuerzas de aceleración producidas al disparar un cañón. Las primeras pruebas fueron un desastre. En un ensayo documentado, los ingenieros dispararon un tubo de radio convencional desde un cañón y solo recuperaron polvo de vidrio y alambres deformados. Incluso los tubos comercializados como reforzados y empleados en equipos de perforación petrolera fallaban de manera catastrófica. La aceleración era tan violenta que el vidrio llegaba a fluir como un líquido. Los elementos internos se telescopaban unos dentro de otros y las delicadas rejillas de alambre colapsaban de inmediato. El avance definitivo llegó gracias a la colaboración con la industria privada. Sylvania Electric Products, en conjunto con los ingenieros de la sección T, desarrolló tubos miniaturizados especiales con vidrio reforzado, múltiples estructuras de soporte y componentes internos resistentes a los choques. Estos tubos no se parecían a nada producido hasta entonces. Partieron de los tubos más pequeños disponibles, los destinados a audífonos, y los modificaron extensamente. Se añadieron soportes adicionales de vidrio en los puntos críticos de tensión. Los cables conductores se acortaron hasta apenas 3/8 de pulgada para minimizar la flexión. Se emplearon filamentos de aleación de tungsteno especiales en lugar de los materiales habituales. Los tubos se rellenaron con mezclas de gases específicas a presiones exactas para evitar arcos eléctricos bajo estrés. Aún así, estos tubos mejorados seguían fallando una y otra vez en las pruebas iniciales. En una serie especialmente frustrante de ensayos a finales de 1941, se destruyeron 900 tubos consecutivos sin lograr ni uno solo que sobreviviera. Los ingenieros probaron todo lo imaginable. Incrustaron los tubos en cera, que se fundía por el calor. Usaron aceite, que terminaba filtrándose. Experimentaron con compuestos de caucho que se deterioraban. Ensayaron diferentes plásticos que se agrietaban bajo la tensión. Un ingeniero sugirió suspender los tubos en mercurio, pero resultó ser demasiado pesado. Otro propuso usar plasma sanguíneo humano como amortiguador, se probó, pero resultó impráctico. La solución vino de una fuente inesperada. El joven físico James Van Allen,
quien más tarde descubriría los cinturones de radiación que llevan su nombre, formaba parte del equipo y propuso emplear una combinación de cera y aceite en proporciones precisas, montando los tubos en ángulos concretos para distribuir mejor las tensiones. Tras miles de configuraciones, comprobaron que los tubos colocados a 30° respecto al eje del proyectil y amortiguados con una mezcla de cera de serrín y aceite para transformadores podían soportar alrededor del 70% de los disparos de prueba. Eso se consideró aceptable para la producción en tiempos de guerra. El problema de la batería parecía igual de insuperable con la tecnología convencional. Las baterías estándar eran demasiado grandes y no podían activarse de forma instantánea. La solución, cuando llegó, fue ingeniosa y contraintuitiva. Los ingenieros diseñaron una diminuta ampolla de vidrio que contenía el electrolito líquido. La ampolla permanecía inerte hasta que se disparaba la granada. Al accionarse el cañón, la enorme aceleración rompía el vidrio, y la fuerza centrífuga producida por la rotación del proyectil empujaba el líquido hacia unas placas metálicas colocadas estratégicamente. Eso desencadenaba una reacción química que generaba corriente eléctrica. La batería se activaba literalmente gracias a las mismas fuerzas que amenazaban con destruirla. Fue una solución elegante, usar el problema como su propia respuesta. El sistema de radar exigía innovaciones que estiraban los límites de la electrónica de la época. Los radares tradicionales eran instalaciones enormes que pesaban toneladas. El radar de la espoleta de proximidad debía caber en un espacio del tamaño de un cucurucho de helado. Transmisor y receptor tenían que compartir una única antena diminuta, no mayor que un lápiz. La circuitería debía distinguir entre la señal de radio emitida y la reflexión mucho más débil que regresaba desde el objetivo. Los ingenieros de la sección T desarrollaron un ingenioso circuito detector automático capaz de percibir cambios minúsculos en la intensidad de la señal conforme el proyectil se acercaba a su blanco. Cuando la señal reflejada superaba un umbral específico, indicando que el objetivo estaba dentro del radio letal de los fragmentos, el circuito de disparo activaba la detonación. Pero detectar la proximidad por sí sola no bastaba. La espoleta tenía que ser lo bastante inteligente para evitar activaciones falsas. Un proyectil disparado sobre el agua no podía dispararse por las reflexiones de las olas. Uno disparado bajo la lluvia no debía confundir gotas de agua con un avión. Un proyectil que pasara cerca de aeronaves amigas debía distinguir amigo de enemigo, aunque eso resultó imposible y obligó a implantar protocolos de empleo muy estrictos. Se añadieron circuitos sofisticados de supresión de ondas que ignoraban señales de duraciones largas procedentes de superficies estacionarias, conservando, en cambio, sensibilidad hacia las reflexiones características de aeronaves en movimiento. Se incorporaron retardos temporales para que la espoleta no pudiera armarse hasta que el proyectil se hubiera alejado con seguridad del buque lanzador. La secuencia de arming era compleja y exigía que se cumplieran múltiples condiciones en un orden preciso. Los mecanismos de seguridad debían ser redundantes e infalibles. La espoleta permanecía completamente inerte hasta el disparo. La batería no contenía químicos activos hasta que la ampolla se rompía. El circuito de arming requería tanto la activación de la batería como un tiempo mínimo de vuelo, normalmente unos 700 yardas desde el cañón. El transmisor de radio solo se encendía después de que el proyectil alcanzara la velocidad de rotación adecuada mediante un interruptor centrífugo. Varios sistemas independientes debían coincidir perfectamente antes de que el arma se volviera peligrosa. Un fallo en cualquiera de los circuitos de seguridad producía un proyectil inútil que caía al agua sin explotar, protegiendo así a la tripulación de la artillería y preservando los secretos contenidos en la espoleta. La primera prueba exitosa tuvo lugar el 12 de agosto de 1942, cuando el crucero ligero recién comisionado USS Cleveland realizó ejercicios de fuego real en la bahía de Chesapeake durante su viaje de puesta a punto. Aviones teledirigidos radiocontrolados sirvieron como blancos. Los resultados superaron todas las expectativas. Las expectativas se vieron superadas. Los artilleros derribaron 3 drones con apenas 4 ráfagas en la primera jornada. Aquellos aparatos teledirigidos eran pequeños, veloces y maniobrables. Aún así, las granadas con espoleta de proximidad los aniquilaron con facilidad. La prueba fue tan concluyente que la Marina canceló la segunda jornada de ensayos prevista y ordenó la producción masiva de inmediato. Para enero de 1942, tras 18 meses de trabajo intenso y miles de ensayos, el equipo había logrado espoletas que superaban el 50% de fiabilidad en pruebas de disparo. En tiempos de paz eso habría sido inaceptable,
pero con las fuerzas estadounidenses sufriendo pérdidas severas por ataques aéreos enemigos, una fiabilidad del 50% en un arma revolucionaria se consideró suficiente. La fabricación de la espoleta Mark 32 VT comenzó en noviembre de 1942. Ese mismo mes llegaron las primeras espoletas operativas a Pearl Harbor, transportadas bajo fuerte guardia en contenedores sellados. La flota del Pacífico recibió 4.500 espoletas antes de finalizar el año, repartidas únicamente entre cruceros y acorazados selectos. Los protocolos de seguridad de la Marina alrededor de esta nueva arma fueron extraordinarios e inéditos. Las granadas con espoleta VT solo podían dispararse sobre aguas profundas, con más de 100 brazas de profundidad. Cualquier proyectil que no detonara se hundiría hasta el fondo marino, llevando sus secretos fuera del alcance del enemigo. Los barcos recibieron órdenes estrictas de no usar las espoletas donde pudieran caer en tierra o en aguas someras. La sanción por infringir estas instrucciones era severa, incluyendo la posibilidad de consejo de guerra. Los comandantes debían aprobar personalmente cada uso. Las espoletas se guardaban en polvorines especiales bajo custodia de la infantería de marina. La tecnología era demasiado valiosa como para arriesgar que fuera capturada. A comienzos de enero de 1943, el Helena sometió las nuevas espoletas a su primera prueba de combate real frente a Guadalcanal. Los resultados sobrepasaron todas las previsiones. Los artilleros del buque dispararon solo 22 proyectiles y lograron 2 derribos confirmados a distancias antes consideradas imposibles. Un informe de artillería presentado tras el enfrentamiento afirmaba que no se podía exagerar el valor del proyectil con espoleta Mark 32. La oficina de artillería había estado esperando con ansiedad precisamente este tipo de confirmación en combate. La producción se aceleró de inmediato y los contratos se incrementaron de 60 millones a más de 200 millones en cuestión de meses. A lo largo de 1943, la munición con espoleta VT se demostró eficaz batalla tras batalla en el Pacífico. Los buques que emplearon estas granadas derribaron aviones enemigos con una eficiencia sin precedentes. Ese año, las baterías navales dispararon 36.370 proyectiles antiaéreos. Aunque solo el 25% de ellos utilizó espoletas de proximidad, esas granadas representaron el 51% de todos los aviones destruidos. Las cifras eran asombrosas e incuestionables. Las granadas con espoleta de tiempo necesitaban en promedio 508 rondas para abatir un avión. Las de proximidad requerían únicamente 155 rondas por derribo. La nueva tecnología resultó ser más de 3 veces más eficaz que la munición convencional. La comparación del área letal por fragmentación ofrecía un dato todavía más impactante. Una granada de 5 pulgadas con espoleta de tiempo, si estallaba en el instante y posición exactos, podía dispersar fragmentos letales en unos 60 pies cuadrados, una situación que exigía un ajuste de tiempo y posición casi imposible de conseguir en combate. En cambio, una granada con espoleta de proximidad creaba una zona letal de 3.000 pies cuadrados, detonando garantizadamente en la distancia óptima respecto al blanco. Desde la perspectiva de la carga explosiva, el área efectiva del objetivo se había multiplicado por 50. Un avión que hubiera pasado a salvo junto a una explosión temporizada ahora atravesaba una nube de metralla mortal. Los combates nocturnos pusieron de manifiesto otra ventaja decisiva. Las espoletas de tiempo precisaban datos de alcance y altitud muy exactos para ajustar el momento de la detonación. Durante la noche, sin confirmación visual, esos cálculos resultaban aún más inciertos y poco fiables. El radar podía seguir la posición de una aeronave, pero no siempre ofrecía la precisión necesaria para los ajustes de una espoleta de tiempo. Las espoletas de proximidad eliminaron por completo ese problema. El proyectil encontraba su propio objetivo sin depender de la visibilidad. Las tasas de abatimiento nocturno aumentaron un 370% cuando los buques emplearon munición VT. Pilotos japoneses que antes se resguardaban en la oscuridad se vieron de pronto tan vulnerables como a plena luz del día. El almirante William Halsey, al mando de las fuerzas navales en el Pacífico Sur, percibió de inmediato las implicaciones estratégicas. Durante 1942, los aviones torpederos japoneses habían infligido ataques nocturnos devastadores a las naves estadounidenses. La noche protegía a los atacantes y restringía la defensa a disparos erráticos guiados por el ruido del motor. Con las espoletas de proximidad y los directores de tiro controlados por radar, esa ventaja desapareció de la noche a la mañana. Las naves pudieron enfrentarse con eficacia a aviones en completa oscuridad y a mayores distancias.
Las bajas en tripulaciones aéreas japonesas se dispararon. Las tácticas que antes sembraban pánico en la flota se convirtieron en misiones suicidas. A finales de 1943, la aviación naval japonesa sufría pérdidas insostenibles, en parte por la eficacia de las espoletas de proximidad. No obstante, mientras los barcos de la Marina cosechaban esos beneficios, los mandos de tierra en Europa luchaban con una mano atada. Sabían de la existencia de la espoleta. Informes de inteligencia y oficiales de enlace les habían puesto al tanto del éxito naval. Sabían que podría salvar la vida a sus soldados. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, había visto las estadísticas, y aún así se les negó permiso para usarla. La lógica del Pentágono se basaba en preocupaciones de seguridad legítimas que, en su momento, parecían razonables. Cada proyectil disparado sobre tierra conllevaba un riesgo inherente, algunos fallarían y no detonarían, otros caerían en territorio en disputa donde las fuerzas alemanas podrían recuperarlos. Si los alemanes capturaban siquiera una espoleta intacta y la invertían con éxito, las consecuencias podrían ser catastróficas. Los ingenieros alemanes podrían desarrollar sus propias espoletas de proximidad para las baterías antiaéreas que defendían el Reich. La campaña aérea estratégica angloamericana dependía de poder alcanzar objetivos en el interior de Alemania. Si las baterías antiaéreas alemanas se volviesen 3 o 4 veces más eficaces, las pérdidas de bombarderos serían insoportables. La guerra aérea sobre Europa podría perderse. Los informes de inteligencia sugerían que la ciencia alemana sería capaz de comprender y reproducir la tecnología si se les entregaba un ejemplar operativo. Empresas electrónicas alemanas como Telefunken y Siemens contaban con instalaciones de investigación sofisticadas. Los científicos alemanes ya habían experimentado con varios diseños de espoleta de proximidad, aunque ninguno llegó a producirse en serie. También existía el temor de que desarrollaran técnicas de interferencia electrónicas. Si los científicos enemigos lograban descubrir la frecuencia de radio utilizada por las espoletas, podrían crear contramedidas electrónicas. Señales falsas podrían provocar detonaciones prematuras o impedir que las espoletas funcionaran por completo. La ventaja se perdería y el secreto quedaría al descubierto sin obtener ningún beneficio. Era preferible mantener una seguridad operativa estricta antes que arriesgarse a tales escenarios. Por eso, el Pentágono mantuvo el embargo durante la mayor parte de 1944. La Marina podía usar las espoletas de proximidad sobre aguas profundas, donde los proyectiles defectuosos se hundirían fuera del alcance enemigo. Sin embargo, el ejército no podía emplearlas en Europa, donde cada disparo contaba. Esta decisión tuvo consecuencias devastadoras que se midieron en sangre estadounidense. Las granadas con espoleta de tiempo en el frente europeo seguían necesitando miles de disparos para lograr resultados significativos. Las formaciones alemanas se movían con relativa libertad, ya que la artillería aliada no tenía la precisión suficiente para detenerlas con constancia. Soldados estadounidenses morían mientras un arma capaz de salvarlos permanecía almacenada, esperando una autorización que parecía no llegar nunca. A medida que avanzaba 1944, los mandos del ejército se sentían cada vez más frustrados. Estaban combatiendo a la Wehrmacht con una tecnología inferior mientras una herramienta capaz de cambiar el curso de la guerra seguía restringida. El general Dwight Eisenhower comprendía perfectamente el valor que la espoleta de proximidad podría tener para sus tropas. Había revisado los informes de la Marina, que mostraban un aumento triple en la efectividad del armamento. Sabía que sus hombres estaban muriendo innecesariamente debido a una política de seguridad que él consideraba excesivamente cautelosa. Y no era un hombre que aceptara bajas evitables en silencio. La situación militar se tornó crítica hacia finales de 1944. A pesar del éxito del desembarco del día de en junio y la liberación de Francia, las fuerzas alemanas no estaban derrotadas. Habían estabilizado sus líneas a lo largo de la frontera y preparaban una ofensiva de gran escala. Sin que los aliados lo supieran, Hitler había reunido en el bosque de las Ardenas una fuerza de ataque compuesta por 250.000 soldados, casi 500 tanques y 2.000 piezas de artillería. El plan alemán, con el nombre en clave de Operación Vigilia del Rin, tenía como objetivo dividir a los ejércitos aliados, recuperar el puerto vital de Amberes y forzar una paz separada con los occidentales. El 16 de diciembre de 1944, a las 5:30 de la mañana, Alemania lanzó su ofensiva sorpresa. El ataque comenzó con un bombardeo de artillería de 90 minutos que dejó atónitas a las fuerzas estadounidenses.
250.000 de soldados alemanes, respaldados por divisiones blindadas secretamente concentradas, irrumpieron en las líneas americanas a lo largo de un frente de 80 millas. El ataque golpeó una zona débilmente defendida por divisiones inexpertas o recuperándose de combates anteriores. La 106ª División de Infantería acababa de llegar desde Estados Unidos, mientras que la 28ª se reponía de las graves pérdidas sufridas en el bosque de Urgen. Las unidades acorazadas alemanas, encabezadas por divisiones de las SS Panzer, penetraron profundamente en territorio aliado. El clima era terrible, nubes bajas y nieve impedían el apoyo aéreo. Las tropas estadounidenses retrocedían en confusión y casi en pánico. Había comenzado la batalla de las Ardenas. La artillería americana luchó desesperadamente por frenar el avance alemán, pero las granadas con espoleta de tiempo resultaron terriblemente ineficaces contra la infantería que cruzaba los campos nevados. Los observadores de artillería tenían dificultades para calcular con precisión las distancias. Muchos proyectiles quedaban enterrados en la tierra blanda o la nieve, explotando bajo el suelo sin causar daño. Demasiados soldados alemanes sobrevivían a bombardeos que, en teoría, debían aniquilar unidades completas. La infantería alemana avanzaba con confianza, sabiendo que la artillería estadounidense, aunque peligrosa, no tenía la precisión mortal que podía haber tenido. 3 días después del inicio de la ofensiva, con las fuerzas aliadas en crisis, Eisenhower perdió la paciencia. Envió un mensaje urgente al Pentágono a través del general George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército. Eisenhower exigió autorización inmediata para utilizar espoletas de proximidad en la artillería terrestre. Argumentó que la gravedad de la situación estratégica superaba las preocupaciones de seguridad. Si los alemanes lograban abrirse paso hasta Amberes y dividir los ejércitos aliados, toda la campaña colapsaría y la guerra se prolongaría meses o incluso años. El riesgo de que los alemanes capturaran alguna espoleta, por grave que fuera, era menor que el peligro de perder la ofensiva. El Pentágono cedió con rapidez sorprendente. El 21 de diciembre de 1944 se levantaron todas las restricciones sobre el uso de espoletas de proximidad. En cuestión de horas, se liberaron 200.000 proyectiles equipados con espoletas VT, bajo el nombre en clave POSIT, para mantener cierta seguridad operativa, y fueron enviados de inmediato al frente. Los batallones de artillería recibieron breves instrucciones sobre la nueva munición. La mayoría de los artilleros cargó las piezas sin entender del todo cómo funcionaban, solo con la promesa de que eran mucho más eficaces que cualquier proyectil anterior. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. La artillería estadounidense, que hasta entonces había tenido un impacto limitado contra la infantería alemana, se convirtió de pronto en una máquina de destrucción precisa. Las granadas estallaban exactamente a la altura de las copas de los árboles, sin necesidad de cálculos de tiempo. Cada disparo detonaba a la altura óptima para dispersar fragmentos sobre el área más amplia posible. Los soldados alemanes que avanzaban por los campos nevados quedaron atrapados en zonas de muerte sin posibilidad de refugio. Unidades que antes se sentían seguras debido al mal clima, pues las nubes impedían observación precisa, murieron en masa. El mal tiempo, que debía protegerlos, ya no suponía ventaja alguna frente a las espoletas de proximidad, que no dependían de datos externos de puntería. El general George Patton, al mando del Tercer Ejército mientras avanzaba hacia el norte para liberar a las fuerzas estadounidenses cercadas en Bastogne, recibió la nueva munición el 22 de diciembre. Al día siguiente, la puso en acción con resultados devastadores. Cerca de Echternach, en Luxemburgo, un batallón de infantería alemana intentó cruzar el río Schur para reforzar su ofensiva. La artillería de Patton los atrapó al descubierto. Los nuevos proyectiles con las espoletas curiosas, como las llamó en su diario, causaron la muerte de 702 soldados enemigos, según el conteo de cuerpos. El batallón alemán dejó de existir como fuerza efectiva. Patton escribió una carta al mayor general Levin Campbell Jr., jefe de artillería del ejército, expresando su asombro ante el nuevo armamento. La nueva granada con la espoleta curiosa es devastadora, escribió. Atrapamos a un batallón alemán que intentaba cruzar el río Schur con un fuego concentrado, y según el conteo real, matamos a 702 hombres. Creo que cuando todos los ejércitos tengan esta munición, habrá que inventar un nuevo tipo de guerra. Me alegra que hayan sido ustedes los primeros en pensar en ello. No era una exageración de un hombre famoso por sus declaraciones dramáticas, sino la evaluación profesional y sobria de uno de los comandantes más experimentados de Estados Unidos.
Los soldados alemanes capturados tras los bombardeos con espoletas de proximidad describieron los ataques con términos de puro terror e impotencia total. Un prisionero de la 12ª División SS Panzer declaró que simplemente no existía defensa posible contra las nuevas granadas estadounidenses. Explotaban en el aire sin previo aviso, lanzando una lluvia de fragmentos hacia abajo. Los soldados refugiados en trincheras o pozos, que antes estaban protegidos de los proyectiles que estallaban en el suelo, comenzaron a morir alcanzados por metralla que caía desde el cielo. Los comandantes alemanes no tenían una respuesta táctica ante aquello. No existía forma de adaptarse a un arma que anulaba las posiciones defensivas tradicionales que habían protegido a la infantería desde la Primera Guerra Mundial. La 8ª División de Infantería sorprendió a una patrulla alemana en el bosque de Urgen utilizando una descarga simultánea de proyectiles equipados con espoletas de proximidad. Los 96 soldados alemanes fueron hallados muertos, la patrulla fue completamente aniquilada, sin dejar sobrevivientes. Resultados tan devastadores comenzaron a repetirse a lo largo del frente conforme los batallones de artillería estadounidenses aprendían a emplear de forma efectiva la nueva munición. Para el 25 de diciembre, el impulso ofensivo alemán se había detenido por completo. La contraofensiva que debía dividir a los ejércitos aliados y darle a Alemania un respiro estratégico se transformó en una derrota catastrófica que destruyó sus últimas reservas estratégicas. Las baterías antiaéreas aliadas también se beneficiaron enormemente tras el levantamiento de las restricciones. Los aviones alemanes que realizaban ataques de apoyo cercano comenzaron a enfrentarse a la misma tecnología letal que había diezmado la aviación japonesa en el Pacífico. Durante la batalla de las Ardenas, 417 aeronaves alemanas fueron derribadas por fuego antiaéreo con espoletas de proximidad. La última gran ofensiva aérea de la Luftwaffe colapsó bajo pérdidas imposibles de reemplazar. La superioridad aérea, ya precaria para Alemania hacia finales de 1944, se volvió completamente inalcanzable. El puerto de Amberes ofreció otra demostración crucial de la eficacia de esta tecnología. Este puerto belga era esencial para la logística aliada, manejando más suministros que todos los demás combinados. Su captura intacta en septiembre de 1944 había representado una victoria estratégica de gran valor. Sin embargo, los alemanes respondieron con una intensa campaña de ataques con bombas voladoras V-1 a partir de octubre. Estos misiles rudimentarios, básicamente aeronaves no tripuladas impulsadas por motores pulsantes, volaban a casi 640 km por hora a altitudes de entre 600 y 900 metros. Su velocidad y baja altura hacían muy difícil interceptarlos con las armas antiaéreas convencionales. Pero cuando las espoletas de proximidad se incorporaron a las baterías defensivas de Amberes, la situación cambió radicalmente. Las espoletas modificadas, diseñadas específicamente para blancos de baja altitud y alta velocidad, convirtieron las defensas en una barrera casi impenetrable. En un solo periodo de 24 horas, 48 de las primeras 75 V-1 que se acercaron a Amberes fueron destruidas por el fuego antiaéreo con espoletas de proximidad. A medida que las tripulaciones ganaban experiencia con la nueva munición, la tasa de éxito ascendió hasta casi el 80%. Gracias a ello, el puerto crucial se mantuvo operativo durante todo el invierno de 1944, permitiendo a las fuerzas aliadas continuar su avance hacia Alemania. Sin las espoletas de proximidad, Amberes probablemente habría quedado inutilizable, lo que habría retrasado la ofensiva aliada durante meses. Londres también se benefició enormemente de esta tecnología estadounidense. La capital británica había sufrido gravemente bajo los ataques de las bombas voladoras V-1 desde junio de 1944. Estas armas causaban grandes daños materiales y un alto número de víctimas civiles, amenazando con quebrar la moral de la población. Las defensas antiaéreas británicas al principio tuvieron grandes dificultades para interceptarlas, logrando destruir menos del 20%. Pero con la llegada de las espoletas de proximidad estadounidenses, integradas rápidamente en los cañones británicos, la capacidad defensiva cambió de forma drástica. Para finales de agosto de 1944, las baterías antiaéreas equipadas con estas espoletas lograban destruir el 79% de todas las quinta 1 entrantes. Durante una semana de agosto, las defensas alcanzaron un 82% de efectividad, salvando a Londres de un arma que pudo haber obligado a considerar planes de evacuación masiva. En el frente del Pacífico, la importancia de las espoletas de proximidad aumentó aún más cuando las tácticas japonesas evolucionaron hacia los ataques kamikaze organizados.
Para octubre de 1944, Japón había perdido a la mayoría de sus pilotos experimentados en batallas como la del Mar de Filipinas. El desastre de la cacería del pavó de las Marianas en junio había costado más de 600 aviones y casi todos los aviadores entrenados que quedaban. Los nuevos pilotos, con poca experiencia, tenían mínimas probabilidades de éxito frente a los cazas estadounidenses y las defensas navales, sufriendo tasas de pérdida superiores al 80%. El vicealmirante Takehiro Onishi, comandante de la primera flota aérea en Filipinas, organizó oficialmente las unidades de ataque especial conocidas como kamikazes el 19 de octubre de 1944. La primera unidad, llamada Cuerpo Especial de Ataque Chimpu, estaba formada por 24 pilotos voluntarios que volaban aviones Zirou cargados de bombas. Onishi les dijo que ya eran dioses, libres de deseos terrenales, y que su misión no incluía regresar con vida. Aquellos aviones se convirtieron en misiles guiados por hombres que aceptaban la muerte como el punto de partida de su propósito. El primer ataque kamikaze organizado tuvo lugar el 25 de octubre durante la batalla del Golfo de Leyte. El teniente Yukio Seki lideró 5 aviones contra portaaviones de escolta estadounidenses frente a Samar. Uno de los kamikazes se estrelló contra el portaaviones USS St. Lo, provocando una explosión en el hangar entre los aviones cargados de combustible. El buque se hundió en menos de media hora, con la pérdida de 143 tripulantes. Otros ataques dañaron los portaaviones Ante, Swanee, Kitkum Bay y Kalinin Bay. El impacto psicológico sobre los marineros estadounidenses fue inmediato y profundo. Aquello no era una guerra como la que conocían. Los mandos navales comprendieron enseguida que las espoletas de proximidad serían vitales frente a esta nueva amenaza. Se emitieron órdenes urgentes para equipar con munición VT a todos los buques posibles, y se ajustaron las prioridades de producción. Las naves que se dirigían al Pacífico recibieron prioridad en la asignación de proyectiles con espoletas de proximidad. Las tripulaciones fueron entrenadas específicamente para enfrentarse a los kamikazes, concentrándose en mantener fuego constante a máxima distancia para crear un muro de explosiones. La amenaza kamikaze era tanto aterradora como eficaz al principio. Aquellos pilotos, resignados a morir, no podían ser disuadidos por ningún tipo de fuego defensivo. Volaban entre la metralla y los cazas enemigos, resistiendo daños que habrían obligado a cualquier otro atacante a retirarse. Solo necesitaban conservar el control suficiente para impactar su objetivo en los últimos segundos. En la batalla del Golfo de Leyte, los kamikazes hundieron el USS St. Lo y dañaron varios barcos más. El golpe psicológico sobre la Marina estadounidense fue enorme. Las espoletas de proximidad demostraron ser excepcionalmente efectivas contra los kamikazes, por razones que el análisis de combate dejaría claras. Dado que los pilotos japoneses atacaban en trayectorias rectas y predecibles, sin maniobras evasivas ni cambios repentinos, se convirtieron en blancos ideales para este tipo de tecnología. Los cañones de 5 pulgadas que disparaban munición VT necesitaban solo 310 proyectiles por cada avión kamikaze derribado, en comparación con los 624 requeridos contra aviones convencionales. Esa previsibilidad daba más oportunidades a las espoletas para detectar y destruir a los atacantes. La batalla de Okinawa, entre abril y junio de 1945, se convirtió en la prueba definitiva para las defensas antiaéreas frente a ataques kamikazes masivos. Japón lanzó todo lo que le quedaba contra la flota aliada que apoyaba la invasión. Casi 2,000 incursiones suicidas atacaron a los buques estadounidenses durante 3 meses de combates feroces. Los japoneses llamaron a estas ofensivas masivas Kikusui, que significa crisantemo flotante, y lanzaron 10 oleadas principales. Solo el 6 de abril, 355 aviones kamikaze atacaron la flota. La magnitud fue sin precedentes y al inicio abrumadora. Las fuerzas navales estadounidenses sufrieron las mayores bajas de toda la guerra en el Pacífico, 26 barcos hundidos y 164 dañados. Casi 5.000 marineros perdieron la vida y otros 5.000 resultaron heridos. Sin embargo, sin las espoletas de proximidad, las pérdidas habrían sido catastróficas en lugar de simplemente graves. Cerca de 2/3 de todas las espoletas VT utilizadas durante la guerra se gastaron solo entre los meses de 1945, principalmente en las aguas que rodeaban Okinawa. Gracias a ellas, más de 2.000 aviones japoneses fueron derribados, evitando que se estrellaran contra los barcos estadounidenses. La invasión fue un éxito,
pero el costo influyó profundamente en la planificación de Estados Unidos para una eventual invasión de Japón. Los análisis realizados tras la guerra por el Grupo de Investigación Operativa demostraron de manera concluyente que las municiones con espoleta de proximidad eran de 3 a 4 veces más efectivas que las de espoleta temporizada en operaciones antiaéreas. En ciertos casos específicos, la ventaja fue incluso mayor. Los cañones navales de 5 pulgadas que usaban proyectiles convencionales con espoletas de tiempo necesitaban aproximadamente 2.000 disparos para derribar un solo avión en condiciones normales de combate. Los mismos cañones, equipados con espoletas de proximidad, requerían entre 300 y 600 disparos, dependiendo de la situación táctica. Frente a los ataques kamikaze, la diferencia era todavía más marcada. En algunos enfrentamientos, la eficacia se multiplicó entre 5 y 10 veces. Además de su efectividad técnica, la espoleta de proximidad proporcionó una ventaja psicológica difícil de medir, pero igualmente real. Los pilotos japoneses, al enfrentarse a un fuego antiaéreo equipado con estas espoletas, sabían que incluso una explosión cercana podía ser mortal. El cielo se llenaba de detonaciones aéreas que parecían seguir sus movimientos con una precisión inquietante. En Europa, los soldados alemanes también aprendieron a temer la artillería estadounidense como nunca antes. Los proyectiles con espoleta de proximidad alcanzaban objetivos que la munición convencional solía pasar por alto. Estallaban exactamente a la altura adecuada, sin importar las condiciones del clima o del terreno. No existía un lugar seguro, ni una cobertura confiable, ni una táctica efectiva para contrarrestarlos. Esta innovación, además, validó un modelo revolucionario de investigación y desarrollo militar que definiría la política de defensa de Estados Unidos durante la Guerra Fría y más allá. El proyecto demostró de manera irrefutable que los científicos civiles, cuando contaban con los recursos adecuados y objetivos bien definidos, podían resolver desafíos técnicos que parecían imposibles. La cooperación entre los investigadores académicos de la Universidad Johns Hopkins, las industrias como Crossley y Sylvania, y los planificadores militares produjo un arma decisiva en menos de 3 años, desde la idea inicial hasta su producción masiva. El logro industrial fue tan asombroso como la innovación tecnológica. El programa de las espoletas de proximidad representa uno de los mayores milagros productivos de la Segunda Guerra Mundial, comparable con la fabricación de los bombarderos B-29 o los barcos Liberty. En su punto máximo, a comienzos de 1945, más de 110 fábricas pertenecientes a 87 compañías diferentes participaban en la producción de estas espoletas. Esta enorme red empleaba a más de 100.000 trabajadores, la mayoría de los cuales no sabían realmente qué estaban fabricando. La historia de producción comenzó de forma modesta. En agosto de 1942, la corporación Crossley, con sede en Cincinnati, recibió el primer contrato de fabricación. Su propietario, Powell Crossley Jr., quien había hecho fortuna en el negocio de radios y refrigeradores, transformó toda su planta para producir espoletas en cuestión de semanas. Las medidas de seguridad eran extremas. Los trabajadores pasaban por varios controles, usaban credenciales codificadas por colores que limitaban su acceso a ciertas áreas, su correspondencia era censurada y las llamadas telefónicas monitoreadas. Estaba estrictamente prohibido hablar sobre el trabajo, incluso con familiares. Muchos creían que estaban fabricando tubos de radio mejorados para equipos militares. La planta de Crossley se convirtió en un modelo de eficiencia en producción en masa. Las líneas de ensamblaje estaban divididas en etapas y cada trabajador se especializaba en una sola operación, repitiéndola miles de veces al día. En un puesto se enrollaban diminutas bobinas, en otro, se soldaban conexiones con precisión microscópica. Los inspectores de control de calidad revisaban una de cada 10 unidades. Para diciembre de 1942, Crossley producía 500 espoletas al día. Un año después, en diciembre de 1943, la producción ascendió a 3.000 unidades diarias. En su punto máximo, en abril de 1945, Crossley fabricaba 16.500 espoletas cada 24 horas. RCA se unió a la producción en septiembre de 1942, adaptando una planta en Bloomington, Indiana, y su experiencia en la industria de radio resultó invaluable. Los ingenieros de RCA desarrollaron técnicas de ensamblaje que redujeron los tiempos de producción en un 30%. Eastman Kodak también aportó mejoras esenciales. Su conocimiento en óptica y química permitió resolver problemas en las células fotoeléctricas utilizadas en algunos modelos de espoletas,
además de crear componentes plásticos más resistentes a temperaturas extremas. General Electric operaba varias instalaciones. Su planta en Schenectady, Nueva York, ensamblaba las espoletas completas, pero su contribución más importante provenía de una fábrica convertida en Cleveland que antes producía luces de árboles de Navidad. Allí se fabricaban diminutos filamentos de tungsteno para los tubos de vacío, con una precisión de milésimas de pulgada. Un defecto imperceptible podía arruinar una espoleta entera. Sylvania Electric Products se convirtió en la columna vertebral de la producción de tubos. Su planta en Ipswich, Massachusetts, empleaba a 10.000 trabajadores repartidos en 3 turnos continuos, con excepción del día de Navidad. El consumo eléctrico del lugar era tan alto que podría haber abastecido a una pequeña ciudad. Sistemas especiales de filtrado eliminaban el polvo que pudiera contaminar los tubos, y los operarios usaban ropa antiestática para evitar descargas. En su punto máximo, la planta fabricaba 95% de todos los tubos del programa, alcanzando una producción de 1 millón cada 2 días y medio. Al finalizar la guerra, la planta de Ipswich había producido más de 5,6 millones de espoletas completas, más que cualquier otra instalación individual. Grandes corporaciones trabajaron junto a decenas de empresas más pequeñas especializadas en distintas piezas. MCY Norris, en St. Louis, fabricaba componentes metálicos. Zenith Radio, en Chicago, ensamblaba módulos electrónicos. Burlitzer, famosa por sus órganos y rocolas, producía mecanismos de temporización. Incluso Lionel Corporation, reconocida por sus trenes de juguete, colaboró fabricando piezas especializadas. Cada compañía aportó su experiencia única para superar los desafíos técnicos de producción. Al final de la guerra, la industria estadounidense había fabricado 22 millones de espoletas de proximidad, con un costo total superior a $1.000 millones de la época. El costo por unidad disminuyó drásticamente gracias a la eficiencia de la producción en masa. Las primeras espoletas, ensambladas a mano, costaban $732 cada una, más que muchos automóviles, pero para 1945, su precio se había reducido a solo $18. Esta reducción de 40 veces hizo viable su uso generalizado, y su costo se justificaba ampliamente considerando su enorme efectividad. El control de calidad fue riguroso de principio a fin. Cada lote era sometido a pruebas exhaustivas en distintas etapas. La Oficina Nacional de Estándares supervisaba instalaciones especiales de verificación. Las espoletas eran sometidas a temperaturas extremas, desde -65 hasta +160 grados Fahrenheit, además de pruebas de humedad, exposición a la sal, vibraciones y centrifugado que simulaban condiciones reales de disparo. Muestras aleatorias de cada lote eran disparadas para comprobar su funcionamiento, y las tasas de fallos debían mantenerse por debajo de límites estrictos. Si se detectaban errores, se revisaba toda la línea de producción. Esta meticulosa atención a la calidad garantizó un rendimiento confiable en combate, desde el Ártico hasta los trópicos. La seguridad del secreto fue excepcional. A pesar de que millones de espoletas se usaron en combate, las potencias del eje nunca lograron descifrar la tecnología ni desarrollar contramedidas eficaces. Ingenieros alemanes capturaron algunos proyectiles defectuosos a finales de 1944, pero no podían creer que funcionaran realmente como se describía. Les parecía imposible que equipos de radio sobrevivieran al disparo dentro de un proyectil, por lo que asumieron que se trataba de engaños o fallas deliberadas. Japón enfrentó dificultades aún mayores. Aunque capturó algunas espoletas defectuosas en el Pacífico, su industria electrónica carecía de la capacidad para reproducir la miniaturización necesaria. Para 1943, la brecha tecnológica entre las industrias estadounidense y japonesa era tan amplia que, incluso con ejemplos funcionales, Japón no habría podido fabricar armas equivalentes antes del fin de la guerra. El secretario de Marina James Forrestal afirmó que las espoletas de proximidad habían abierto el camino hacia la victoria en Japón. El general Eisenhower, en sus memorias, escribió que si Alemania hubiera desarrollado esta tecnología 6 meses antes, la invasión de Europa habría sido sumamente difícil, quizá imposible. Estas no eran opiniones casuales, sino valoraciones estratégicas de los más altos mandos militares, hombres que comprendían lo estrecha que era la línea entre el triunfo y la derrota. Durante casi 2 años, los mandos del ejército fueron privados de esta arma decisiva debido a un exceso de precaución institucional. Aunque las preocupaciones de seguridad del Pentágono eran válidas, la decisión de mantener el embargo mientras los soldados morían con armamento inferior representó un error de juicio estratégico,
Se priorizó un posible riesgo futuro sobre pérdidas reales en el presente. Solo cuando la situación se volvió desesperada durante la batalla de las Ardenas se autorizó su uso. La espoleta de proximidad fue más que un avance bélico, simbolizó un cambio profundo en la forma de concebir y aplicar la tecnología militar. Mostró que la electrónica y la automatización podían potenciar las armas convencionales con resultados extraordinarios, y que las pequeñas innovaciones, si se aprovechaban adecuadamente, podían decidir el curso de campañas enteras. Demostró, además, que la innovación no depende solo del ingenio científico, sino también de la capacidad industrial masiva y del valor institucional para adoptar nuevas tecnologías pese a los riesgos. Los marineros del USS Helena, que dispararon las primeras espoletas en combate en enero de 1943, no podían saber que estaban inaugurando una nueva era de guerra, solo sabían que sus proyectiles impactaban en blancos antes imposibles. Pero los oficiales, generales y almirantes que dirigían esas fuerzas comprendieron que algo fundamental había cambiado. La guerra había entrado en una fase donde la sofisticación tecnológica era tan importante como el valor o la cantidad de tropas. En menos de 3 años, los investigadores y fabricantes estadounidenses habían creado un arma que transformó la guerra, producida por millones, utilizada en 2 frentes y decisiva para la victoria en el conflicto más grande de la historia humana. El arma que la Marina inicialmente mantuvo en secreto terminó siendo la que salvó la causa aliada en su momento más crítico. Aquello que el Pentágono temía desplegar se volvió esencial para la victoria. Ese recorrido, de lo imposible a lo indispensable, permanece como testimonio del poder del ingenio humano cuando está en juego la supervivencia. La espoleta de proximidad nos recuerda que las mayores ventajas militares no solo dependen de superar obstáculos técnicos, sino también de vencer la resistencia burocrática y el miedo institucional. Retrasar la innovación cuesta vidas, pero cuando finalmente se libera, puede alterar el curso de la historia. Su legado va mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Todos los misiles antiaéreos modernos utilizan espoletas de proximidad como estándar. Los misiles Patriot que interceptaron los Scud en la Guerra del Golfo descendían directamente del modelo Mark 32. Los sistemas defensivos navales como el Phalanx, que protegen los barcos de ataques con misiles, también emplean esta tecnología. Los misiles aire-aire que usan los cazas alrededor del mundo detonan mediante espoletas de proximidad. Aquella innovación nacida en condiciones desesperadas se convirtió en la base de todas las defensas aéreas modernas. Los científicos que la desarrollaron marcaron el rumbo de la ciencia estadounidense durante generaciones. James Van Allen descubrió los cinturones de radiación que llevan su nombre, y muchos miembros del Sextet se convirtieron en líderes del programa espacial. El Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, fundado para este proyecto, continúa siendo una de las principales instituciones de investigación en defensa. El modelo de colaboración entre universidades, industria y gobierno establecido por el programa de las espoletas de proximidad se convirtió en la plantilla para el desarrollo tecnológico estadounidense durante toda la Guerra Fría. Pero lo más importante es que esta invención salvó incontables vidas. Los historiadores navales estiman que sin las espoletas de proximidad, las bajas estadounidenses en el Pacífico habrían sido entre un 30 y un 50% mayores. Es posible que la amenaza kamikaze hubiera obligado a cancelar la invasión de Okinawa, e incluso que el plan de invadir Japón, previsto para noviembre de 1945, hubiera resultado imposible debido a las pérdidas esperadas. En Europa, la batalla de las Ardenas podría haber tenido éxito en dividir a los ejércitos aliados sin este tipo de artillería, y Londres quizá habría tenido que ser evacuada ante los bombardeos V-1. La guerra podría haberse prolongado hasta 1946 o 1947, con millones de víctimas adicionales en ambos bandos. La espoleta de proximidad se mantiene como prueba de que, a veces, las victorias más importantes no provienen solo del coraje, aunque este sea esencial, sino de la unión entre la innovación científica y el poder industrial. 22 millones de diminutos rádares, del tamaño de un cono de helado, ayudaron a ganar la mayor guerra de la historia humana. Lo lograron resolviendo un problema que parecía insoluble: transformar el vasto cielo en un campo letal para los aviones enemigos y otorgar a las fuerzas aliadas la ventaja decisiva en el momento justo.